Las imágenes y datos utilizados en este video provienen de fuentes públicas con fines informativos. No se busca vulnerar la privacidad ni los derechos de imagen de ninguna persona. Este contenido se publica en ejercicio del derecho a la información y con un enfoque de respeto y empatía hacia las víctimas. En la frontera norte de México existe un territorio que, por décadas, ha sido escenario de sucesos que marcaron profundamente a sus habitantes y a la memoria colectiva del país. Ciudad Juárez, un punto donde convergen trabajadores industriales, migrantes, jóvenes estudiantes y personas que buscan nuevas oportunidades, se convirtió desde los años 90 en el epicentro de una serie de casos que, acumulados con el tiempo, levantaron alertas a nivel nacional e internacional. La historia comenzó como empiezan muchas tragedias sociales, con señales aisladas, incidentes que parecían desconectados entre sí, situaciones que no llamaban demasiado la atención hasta que, con el paso del tiempo, comenzaron a formar un patrón inquietante. Jóvenes que salían por la mañana rumbo a sus escuelas o trabajos y que, al caer la noche, no regresaban a casa. Familias que iniciaron búsquedas urgentes, llamando a vecinos, autoridades y medios, tratando de reconstruir los últimos pasos de quienes se habían perdido en una ciudad que crecía aceleradamente, rodeada por desierto y marcada por una dinámica fronteriza compleja. En aquellos primeros años, muchos de estos hechos fueron interpretados como incidentes aislados. La ciudad estaba en plena expansión industrial, nuevas maquiladoras, más empleo, más transporte, más movimiento a todas horas. Para muchos, era natural pensar que aquel ritmo frenético generaba confusión, desorientación y situaciones inesperadas, pero, poco a poco, las familias comenzaron a notar algo que las autoridades no atendieron a tiempo: la repetición. Los mismos sectores, los mismos horarios, los mismos perfiles. La sensación de que algo más profundo y más estructural estaba ocurriendo. Con cada nuevo caso, las familias enfrentaban una realidad distinta a la que estaban preparadas para enfrentar. No solo debían lidiar con la angustia de no saber dónde estaban sus seres queridos, sino que también se topaban con obstáculos institucionales. Largas filas, trámites repetidos, respuestas ambiguas o tardías, comentarios que minimizaban la preocupación. Muchos padres y madres relatan que, en aquellos años, escuchar frases como seguramente regresará, tal vez se fue con amigos, o espere unas horas más era común. Y esas horas eran cruciales. A medida que las historias se acumulaban, comenzaron a surgir voces que exigían atención. Madres que se organizaron en pequeños grupos, luego en colectivos, después en movimientos más amplios. Sus carteles, escritos a mano, aparecieron en postes, bardas, esquinas, mercados y avenidas principales. Los rostros dibujados o impresos en blanco y negro empezaron a multiplicarse, como si la ciudad se llenara de miradas que pedían respuestas. Mientras tanto, periodistas locales comenzaron a notar que algo estaba ocurriendo más allá de casos individuales. Cada incidente tenía variaciones, pero seguía un patrón general que no podía ignorarse. Las rutas de transporte público, los cruces peatonales poco iluminados, los puntos cercanos a centros de trabajo, las zonas desiertas al atardecer. Poco a poco, estos espacios se convirtieron en escenarios recurrentes. Con la llegada de los años 2000, el fenómeno dejó de ser únicamente un problema local. Medios internacionales comenzaron a documentar la situación. Organizaciones defensoras de derechos humanos llegaron a Juárez para investigar y ofrecer apoyo. Un nombre se extendió más allá de la frontera: las muertas de Juárez, un término que comenzó a utilizarse en reportajes, documentales y conferencias, pero que para las familias implicaba mucho más que una etiqueta mediática. Representaba años de búsqueda, de incertidumbre y de lucha. La presión internacional llevó a que distintos organismos pidieran explicaciones a las autoridades. Se cuestionaron protocolos, tiempos de respuesta, líneas de investigación, sobre todo, la falta de una estrategia integral para enfrentar lo que ya era una problemática evidente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos externos, la realidad sobre el terreno seguía siendo dolorosa y compleja. Durante ese periodo surgieron teorías y líneas de análisis que intentaban explicar lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Algunas hablaban de grupos dedicados a actividades ilícitas, otras mencionaban dinámicas internas relacionadas con la frontera, algunas más señalaban fallas profundas en los sistemas de transporte, vigilancia y seguridad. Pero ninguna respuesta parecía cerrar completamente el círculo. Cada caso tenía particularidades que desconcertaban incluso a los más experimentados investigadores.
Con el tiempo, familiares y activistas comenzaron a mapear los puntos donde ocurrieron los primeros reportes. Era inevitable notar cómo ciertas zonas se repetían: caminos de terracería, lotes baldíos, áreas cercanas a parques industriales, tramos de carreteras solitarias y puentes peatonales sin iluminación. Aunque las circunstancias variaban, la coincidencia espacial reforzaba la idea de que había una vulnerabilidad estructural que dejaba expuestos a quienes transitaban por estos lugares. La falta de resultados concretos incrementó el enojo de las familias. Muchas madres se volvieron expertas en investigación, aprendieron a revisar archivos, analizar inconsistencias, solicitar informes, coordinar búsquedas ciudadanas, reconocer patrones y presionar públicamente a funcionarios. En Juárez surgió un fenómeno poco común: personas sin formación policial se convirtieron en piezas clave para mantener vivos los expedientes. Con marchas, veladas, conferencias, plantones y protestas, las familias lograron que organismos internacionales como Amnistía Internacional, la ONU y la CID voltearan su mirada hacia la frontera. Gracias a esta presión, se crearon mesas de trabajo, nuevas unidades de investigación y protocolos de atención más claros. Pero aún así, para muchas familias, los avances fueron tardíos. La ciudad también cambió. Se instalaron cámaras, se mejoró la iluminación en zonas críticas, se modificaron rutas de transporte y se implementaron programas de prevención. Sin embargo, para quienes vivieron aquellos años, nada podía borrar la sensación de haber atravesado un periodo marcado por la incertidumbre y la falta de respuestas. Hoy, Ciudad Juárez sigue siendo un símbolo de lucha. Las familias continúan organizadas, no solo para recordar a quienes no regresaron, sino también para apoyar a otras familias que atraviesan situaciones similares. En escuelas, centros comunitarios y espacios públicos se realizan actividades para prevenir riesgos y fortalecer redes de apoyo. Cada año se llevan a cabo caminatas, ceremonias y homenajes que mantienen viva la memoria colectiva. A pesar del paso del tiempo, los testimonios de las familias siguen siendo un recordatorio de la importancia de escuchar a quienes reportan situaciones inusuales, de atender con rapidez los primeros avisos y de construir entornos más seguros. Cada historia narrada, cada marcha realizada, cada nombre pronunciado en voz alta refuerza la idea de que la memoria es una herramienta poderosa. La historia de las muertas de Juárez no es un expediente cerrado ni un caso del pasado. Es una herida abierta que transformó a la ciudad, al país y a la manera en que se entienden las dinámicas de riesgo en zonas con crecimiento acelerado. Es un recordatorio de que la prevención, la atención temprana y la coordinación entre autoridades y ciudadanía pueden marcar la diferencia entre una alerta y una tragedia. Este fenómeno no solo cambió la forma en que el mundo veía a Juárez, también cambió la manera en que México comenzó a hablar sobre estos temas. Las familias, con su valentía, transformaron el dolor en exigencia. Su lucha sigue siendo un faro para quienes enfrentan situaciones parecidas en otras partes del país, y aunque las estadísticas no cuentan toda la historia, cada expediente, cada nombre y cada fotografía colocada en un poste simbolizan no solo una búsqueda, sino una promesa. La promesa de que ninguna historia será olvidada, de que ningún caso será ignorado, y de que las voces que surgieron en la frontera norte seguirán resonando mientras existan familias exigiendo respuestas. En este episodio de Entre Expedientes, miramos hacia Juárez no para repetir cifras frías, sino para reconocer la fuerza de quienes, con carteles en mano, decidieron no rendirse. Porque detrás de cada expediente hay un hogar que espera, una historia que merece ser contada y una memoria que necesita permanecer viva.